Gracias, bendito Padre, por tus misericordias, porque para siempre es tu misericordia. Esta mañana venimos a tu casa de oración con la confianza de que tú oirás nuestras voces, nuestros corazones, nuestras plegarias. Tú conoces nuestras necesidades, pero responderás conforme a tu voluntad a ellas. Por favor, Señor, te pedimos que nos acojas, que nos resguardes, que nos des fortaleza, que nos des gozo y paz como tú lo has prometido. Estamos dispuestos, Señor, estamos deseosos de consagrarnos a ti, pero hay muchas cosas alrededor que nos están entreteniendo y necesitamos que tú nos ayudes a sacarlas de nosotros para poder entonces dedicarnos solamente a ti. Que nuestra relación contigo, Señor, crezca de tal manera que se vuelva una fortaleza y se cumpla en nosotros lo que dijo Jesús cuando dijo que nosotros seamos uno como Jesús y tú son uno. Que podamos nosotros también ser uno contigo, Padre. Acompáñanos esta mañana, que tu voz pueda ser escuchada por nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es justicia y juicio. Y quiero preguntarles una cosa a ustedes antes de empezar. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de el universalismo? ¿Alguien sabe qué es lo que significa el universalismo? Una vez salvo, siempre salvo. Ok, podría ser una vez salvos, siempre salvos. ¿Qué es el universalismo? ¿Todos? Muy bien. Esa es una de las doctrinas que tiene el universalismo. El universalismo es una especie de doctrina que enseña que como Dios es amor, porque nosotros tenemos que entender que Dios no es que exprese amor como nosotros, no, Dios es su naturaleza es de amor, o sea, Él es amor. Entonces es muy difícil comprender por qué siendo Dios amor va a traer juicio. O sea, ¿por qué va a destruir, por ejemplo, a los malos? Porque al final va a ser lo que va a ser. Tengo temblar un poco, pero es porque siento como frío, no sé, está como un poquito frío. Justicia y juicio. Justicia, hermanos, justicia, la diferencia, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre justicia y juicio? ¿Cuál creerían que sería la diferencia entre justicia y juicio? No tienen, bueno, justicia, hermanos, es lo que imparte Dios todos los días. Escuchen bien, justicia, Dios imparte justicia todos los días. Y la justicia, hermanos, está basada en la misericordia, ¿ok? O sea que Dios imparte justicia por su misericordia, pero juicio lo va a hacer solamente una vez. Ahora, nosotros sabemos como adventistas que el juicio empezó ¿en qué año? Muy bien, 1844, pero es el juicio investigador, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos el juicio investigador, que muchas personas debaten y contradicen. Pero el juicio que está hablando, cuando hablamos de juicio, estamos hablando del juicio final, porque el juicio se divide en varias partes, que es el juicio investigador que empezó en 1844, pero también hay un juicio al final, que es el juicio de los impíos, ¿cierto que sí? Ese juicio al final, después de los 1000 años, van a ser juzgados los impíos, pero ese juicio solamente es una vez. O sea, Dios va a impartir juicio una vez, pero justicia imparte todos los días. Ahora, como dije, la justicia la imparte basado en ¿qué cosa? Muy bien, pero ¿qué dice Apocalipsis 14? Cuando habla acerca de los que van a beber de la ira de Dios, que está ¿qué? Que dice, porque los que tengan la marca de la bestia y adoren a la imagen, ellos también beberán de la copa de la ira de Dios. ¿Sin qué? Sin mezcla de misericordia. O sea que el juicio no tiene ¿qué? No va a ser sin misericordia. Ahora, la pregunta es esta, lo que dicen los universalistas. Los universalistas dicen lo siguiente, que siendo Dios amor, es imposible que Dios vaya a traer juicio. ¿Ok? Que vaya a acabar con la humanidad. Entonces ellos lo que plantean con algunos textos bíblicos que toman alrededor es que al final del tiempo Dios va a perdonar a toda la humanidad, no importa lo que hayan hecho, cómo se hayan portado o qué maldad han ocasionado. Y no solamente enseñan eso, sino que además enseñan que Satanás y sus ángeles también van a ser perdonados. Ahora, eso no es bíblico, lo voy a explicar por qué. Porque la Biblia enseña claramente que Satanás y sus ángeles ya fueron condenados. Satanás y sus ángeles fueron condenados. Es más,
Cuando tú lees el espíritu de profecía, en los primeros escritos, tú te vas a dar cuenta que Satanás intentó pedir perdón, arrepentirse. Según ahí dice que Satanás volvió y dice que quería hablar con Jesús para pedir perdón, pero no se le dio la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios ya conocía el corazón de Satanás y sabía que no era sincero. Y que si él le permitía volver a entrar al cielo, iba a corromper aún más a otros ángeles. Entonces, no le dio la oportunidad. Y la Biblia dice claramente que los demonios y todos fueron encarcelados completamente, o sea que eso significa que condenados, de una vez ya fueron condenados, ellos no tienen ya oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy lo que vamos a hacer es tratar de aclarar a la luz de las Escrituras el por qué esa doctrina no es verdadera. ¿Y por qué lo hacemos? Lo voy a explicar por qué lo hacemos. Porque sucede que últimamente han tratado algunas personas de infiltrar en nuestra iglesia esas ideas. Y algunas otras ideas más. Por eso últimamente, los últimos temas que yo he tenido en las iglesias que he ido, ha sido sobre temas que yo he escuchado de algunos líderes que han estado enseñando en la iglesia adventista que no hemos enseñado nunca, pero que han empezado como a enseñarlo y ya quieren, y los hermanos están creyendo esas cosas. Entonces tratamos de que por medio de la Escritura entendamos que no es correcto. Por ejemplo, el que no vamos a guardar el sábado en el cielo, que eso no está claro. Y nosotros, ustedes saben, hermanos, nosotros no tenemos como base, nosotros tenemos como base la Biblia, pero nosotros usamos el Espíritu de Profecía para aclarar más luz, para dar más luz a las ideas que trae la Biblia. Porque muchas veces usted encuentra un texto en la Biblia, yo por ejemplo he encontrado algunos textos en el Espíritu de Profecía que me quedo así como que, un momentico, esto que dice aquí la hermana Jehová no lo he leído yo en la Biblia. Pero cuando yo sigo leyendo, ella da los textos bíblicos y me doy cuenta, sí, en la Biblia sí está eso. Así como le está explicando ella, ahí está. Lo que pasa es que, ustedes saben, la Biblia está escrita por 42 autores por tantos años, y entonces muchas veces un texto que está en un libro se repite en otro libro y dando más luz, pero nosotros de pronto no lo mantenemos en nuestra mente, pero es así. Entonces, nosotros lo que hacemos es que usamos la Biblia y nos apoyamos con el Espíritu de Profecía, para aclarar un poco más lo que de pronto posiblemente el texto no lo dice, porque no está todo en el texto. Entonces lo que vamos a aclarar ahora es por qué, vamos a responder la pregunta, ¿por qué Dios siendo amor va a traer juicio? ¿Por qué? Y esa es una de las cosas que es difícil de entender. Es difícil, por eso se puede comprender por qué estas personas llegaron a esa conclusión, porque es difícil entender, siendo Dios amor, va a tener que hacer lo que va a hacer. Ahora, miren, cuando yo les digo a ustedes, cuando yo les refiero a ustedes el monte de Sinaí, ¿qué se les viene a la mente? La ley. Muy bien, los 10 mandamientos, ¿cierto que sí? Sí. La ley de Dios. Pero, y es lo que normalmente todas las personas, no nosotros solamente, sino los evangélicos, siempre que hablan del monte de Sinaí, ahí mismo refieren la ley de Dios. Pero se nos olvida algo, hermanos. Ustedes sabían, hermanos, que en el monte de Sinaí no solamente se presentó la ley, sino algo más. ¿Qué creen ustedes ese algo más que se dio a conocer en el monte de Sinaí? Además de la ley. La gloria de Dios. ¿Qué representa la gloria de Dios? ¿Saben qué? Hermanos, miren, ¿ustedes saben cómo se llama la gracia en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se le conoce a la gracia en el Antiguo Testamento? ¿Con qué palabra? Misericordia. Es que lo que sucede es que Pablo, en el Nuevo Testamento se le dio el nombre de gracia. Pero en el Antiguo Testamento, en todo lugar donde dice que Dios es misericordioso o Dios es misericordia, se refiere a la gracia. O sea, lo que les quiero decir es que en el monte de Sinaí no solamente se presentó la ley, sino también se presentó ¿qué cosa?
La gracia, ¿por qué? Porque cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Lo podemos leer. Bueno, me voy a saltar unos textos porque se me va a ir el tiempo. Pero ¿qué dijo Moisés? Jehová, Jehová, grande y misericordioso, tardo para la ira y grande. Salmos 34, leamos. Ustedes ya lo conocen, ¿cierto que sí? Sí. Ustedes ya conocen. Pero yo quiero mostrarles una cosa. Ustedes han escuchado Éxodo 34, 6 y 7. Escuchen. En estos pasajes estamos detallando las cualidades de Dios. Escuchen lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, porque visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuchen, ustedes saben por qué Moisés está diciendo esas palabras. ¿Ustedes se imaginan el por qué Moisés está diciendo eso cuando vio una partecita de Dios? ¿Por qué creen ustedes? ¿No tienen una idea de por qué Moisés expresó eso? Miren, hermanos, él en ese pequeño, porque Dios no le mostró todo, le mostró un pedacito, vio el poder, la magnificencia, la grandeza de Dios. Y entonces cuando Moisés vio eso, entendió por qué no había acabado con el pueblo que estaba siendo irrespetuoso con él, que había sido idólatra, que les había dado la espalda después de todo lo que Dios había hecho por ellos. Que Dios vio que Dios podía acabar con el pueblo en un segundo, pero que no lo hizo. ¿Y qué pudo decir Moisés? Misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia. Ahora, nosotros hemos dicho una cosa, ¿cierto? Que nosotros hemos dicho que el carácter de Dios representa ¿qué cosa? ¿Su qué? Su nombre. El nombre de Dios representa su carácter. Eso es lo que enseñamos nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿por qué decimos eso? Que el nombre de Dios representa su carácter. Porque lo hemos estudiado en la Biblia, que así dice o no. Sí, así lo dice. Mire, en Éxodo capítulo 33 lo dice claramente. ¿Qué era lo que le iba a mostrar Dios a Moisés? Capítulo 33, versículo 15 y 16. Si alguien lo tiene, lo puede leer para que adelantemos y no se nos vaya a ir el tiempo, porque si no, yo me quedo aquí todo el día. 33. Escuchen, en el capítulo 33 de Éxodo 33, en el versículo 17 en adelante dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar toda mi bien delante de tu rostro. ¿Y qué cosa? Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué fue lo que le mostró? ¿Qué fue lo que le declaró Dios a Moisés cuando le mostró su gloria? ¿Su qué? Su nombre. Le mostró el carácter, pero él dice aquí que le va a mostrar su qué? Su nombre, o el nombre de Jehová. Si ven, ahí está claro que cuando nosotros hablamos del nombre, estamos hablando acerca de qué cosa, carácter de Dios. Por eso cuando en Apocalipsis capítulo 7 dice que los 144,000 tendrán el sello de Dios. El sello de Dios será puesto en su frente y en su frente. Y dice, y el sello de Dios es el nombre del Padre y del Cordero. ¿Cierto que sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que los 144,000 sellados tendrán el nombre del Padre y del Cordero en su frente? ¿Qué significa? Que van a tener el carácter de Dios.
Dicho sea de paso, esa es otra cosa que se está enseñando dentro de la iglesia y que no la hemos enseñado nunca y que se está infiltrando, y es que nosotros vamos a pecar hasta cuando Cristo venga. Eso no tiene sentido. Que porque en primera de Corintios 15 dice que vamos a ser transformados, este cuerpo incorruptible va a ser incorruptible, va a ser incorruptible. Eso no tiene nada que ver con los pecados. Hermanos, tenemos que afianzarnos en las verdades que hemos aprendido por siempre. Mire, hermanos, nosotros no hemos cambiado nuestras doctrinas, no las hemos cambiado. 180 años, 180 años enseñando lo mismo. Miren, hermanos, nosotros ahorita estamos viviendo las señales de los tiempos que hemos estado enseñando hace muchos años. Yo llevo 30 años, el doctor también me imagino que lleva todo ese tiempo enseñando lo mismo. Y en el tiempo que yo viví, yo no veía todo lo que está pasando ahora, pero enseñábamos que esto iba a suceder. Ahora, escúchenme una cosa, porque ayer estaba hablando yo con un hermano y el hermano me estaba preguntando acerca, hermano, yo sé que es que no hay que poner fechas, pero con las señales nosotros sí nos podemos dar cuenta cuándo puede ser y si es posible que podamos decir qué fecha es cuando Cristo venga. Porque es que este presidente sí, es que mire que el Apocalipsis dice que va a hablar como dragón, que era un cordero que hablará como dragón. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Ustedes saben de dónde vienen esas ideas que algunos hermanos repiten acerca de que, no, este papa ahora sí, este es el último papa, este es el papa, vamos a esperar el papa negro. No, Obama es el anticristo, Obama es el que va a poner la ley dominicana. No, Obama no. El papa anterior, ¿cuál era el papa anterior? El alemán, ¿cierto? Benedicto. Ese alemán será el más malo, ese sí va a traer. Me hago entender quiénes son los que traen esas ideas a la iglesia y los que los hermanos de la iglesia repiten. ¿Sabe quiénes son? Son los evangélicos, hermanos. Los evangélicos son los que esperan que pase algo para coger una parte de la Biblia y decir, se está cumpliendo la profecía. Por ejemplo, cuando pasa algo en Israel, son los primeros que empiezan a decir, mire la profecía que dice en Israel, que dice la Biblia acerca de Israel, que Rusia está levantándose con fuerza con China, Gog y Magog, algo así. ¿Sí me van a entender? ¿No han escuchado eso? Ellos enseñan eso. Y empiezan, que Biden era el que iba a tener la mundial. Ahora viene que este sí va a ser la mundial. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Nosotros necesitamos afianzarnos en el conocimiento de las profecías para estar claros de lo que va a suceder. Porque por eso la Escritura dice, se levantarán muchos con fábulas y cosas engañosas y a muchos extraviarán. ¿Cómo? Extraviarán. A muchos van a engañar. Pero mire, lo que decía yo, en mi tiempo todavía estaba Rusia. Y nosotros enseñábamos en la profecía que solamente iban a haber dos poderes en el tiempo del fin. ¿Cuáles son esos dos poderes que iban a haber en el tiempo del fin? A ver, ¿quién me dice? No. Solo dos poderes van a dominar el mundo. ¿Cuáles son esos dos poderes? ¿Cómo? Muy bien, el Estado y el poder eclesiástico. ¿Cuáles son esos dos? ¿Cuál es el Estado y el poder eclesiástico? ¿Cuáles son esos dos poderes que van a dominar el mundo? Muy bien, Roma, Vaticano, el poder papal, y Estados Unidos, el falso profeta, que son los evangélicos apóstoles, los cristianos apóstoles. Eso es. Y eso no es lo que estamos viendo. Se acabó Rusia. Hermanos, cuando yo enseñaba eso y estaba Rusia, la gente se reía y decía, ¿cómo Rusia va a caer? Si Rusia es poderoso. Ahorita están viendo a Rusia y dicen que sí, que China es muy poderoso y que Rusia también. Entonces están haciendo otro tipo de conjetura e interpretación. No lo hagamos, hermanos. Ya tenemos clara la Escritura, la profecía está muy clara, sabemos qué es lo que va a pasar. Yo me estoy yendo por otro lado.
Bendito Dios. Pastor, ahora se refiere un patrón. En el tiempo que yo vine, eso estaba peor que ahora. Es más, había helicópteros por todos lados que no pasaban la gente, y bueno, en fin, y llegaban, yo trabajaba en una fábrica que cuando el segundo turno que llegaron, nos vinieron y se entraron y ya llevaron a casa. Pues imagínese, hermana, que cuando estaba Obama dice que deportó 3 millones. Y por eso los republicanos, yo no puedo hablar de esto aquí. Digo, es que no, bendito Dios. Bueno, los republicanos lo llamaron el leadership de la deportación a Obama. ¿Cierto? Bueno, eso son cosas. Quiero seguir adelante, escuchen lo que les voy a decir. Dios es misericordioso. Dios es amoroso. Él perdona la maldad hasta los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero no dará por inocente, ¿qué cosa? Al malvado. Ahí lo está diciendo claramente. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo vamos a poder, entonces, cómo podemos entender nosotros qué es la parte difícil? Vamos a decir, ¿cómo es que podemos entender que siendo amor va a ser eso, va a ser el juicio? ¿Sabes dónde está la respuesta a esa pregunta? La respuesta se encuentra en Isaías, capítulo 28, versículo 21. A ver, alguien que me lo lea o lo leemos acá. Isaías 28, 21. ¿Qué dice Isaías 28, 21? Si lo encuentran, lo leen. Isaías 28, 21. Porque el Señor se levantará como en el monte Perazín, como en el valle Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Muy bien. ¿Sí escucharon? Que Dios se va a levantar porque se ¿qué? Enojará para hacer una obra. ¿Cuál obra? Una extraña obra. Ahora yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es algo extraño? Porque Dios no acostumbra a hacer eso. Muy bien, ¿qué es algo extraño? Inusual, es algo que como que no es parte de ti, que es algo como que no lo conoces, ¿cierto? Es algo que viene, es nuevo, que no tiene nada que ver contigo, es algo extraño. Para Dios, hacer esta obra es extraña. Lógicamente, sí, ahí está la respuesta. Por eso es que yo decía, cuando yo hablaba con estos hermanos que creen en estas cosas, universalismo, a mí se me vino a la mente este texto. Y yo decía, bueno, tienen razón al no entender o no comprender por qué Dios tiene que hacerlo. Pero este texto nos explica que a pesar de que Dios es amor, Dios va a tener que hacer esa obra que para Él es ¿qué? Extraña. Miren lo que dice en el comentario acerca de esto. Dice, Dios por naturaleza es misericordioso, bondadoso y tardo para la ira. El causar dolor, sufrimiento, castigo y muerte sobre sus criaturas es ajeno al carácter divino. Pero al mismo tiempo, de ningún modo tendrá Dios por inocente al malvado. Algunas veces el castigo divino parece demorarse tanto que los hombres llegan a la conclusión de que nunca vendrá. Y que pueden seguir impunemente en sus caminos impíos. Todos los que pretendan aprovecharse así de la misericordia y de la paciencia de Dios reciben aquí la advertencia de que el juicio sin duda llegará. Cuando Cristo aparezca como conquistador para eliminar a sus enemigos, los hombres lo verán desempeñando un papel completamente diferente de cuanto haya visto antes. El Cordero de Dios aparecerá entonces como el león de la tribu de Judá. ¿Sí ven, hermanos? Que es para Dios una cosa extraña. Ahora yo te pregunto a ti. ¿Por qué crees tú que Dios va a hacer esa obra? En Salmos capítulo 36, Isaías 24, 1 y 6. Isaías 24. Sobre todo la parte final, el versículo 24, los últimos versículos. Dice así, escuchen.
he aquí que Jehová vacía tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Esto está hablando acerca de esa escena. Dice, y sucederá así como el pueblo también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al otro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Porque qué cosa? ¿Qué dice allí? ¿Porque qué? A ver, ¿están siguiendo la Biblia o no? Porque traspasaron ¿qué? Mis leyes. Dice, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué causa? El número 5 lo dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Quebrantaron la ley de Dios. ¿Qué dice Mateo 24? Dice, por cuanto la maldad aumentará, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. ¿Qué significa la maldad aumentará? ¿Qué significa? Ustedes saben que la palabra ahí en griega es amonía, ¿cierto? Amonía. Significa transgresión de la ley. O sea, fue traducida como maldad, pero en realidad dice transgresión. Por cuanto la transgresión de la ley aumentará, el amor de muchos. Eso es lo que significa. Es la misma palabra que se utiliza en Primera de Pedro, en Juan, en Primera de Juan, Primera de Pedro, no me acuerdo ahorita, que dice... porque el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. ¿Cuál es ese? Primera de Juan, creo que es, se me fue el texto. Pero lo que quiero decir es que allí en ese texto dice la transgresión, el pecado es transgresión de la ley. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo 24 para decir que es a la maldad aumenta. Escuchen, Dios, en realidad Dios no quiere hacer esto. Él no quiere hacer esta obra extraña. Por eso en muchas ocasiones Él lo que ha hecho es tratar de persuadirnos a nosotros, a la raza humana, a que ¿qué cosa? A que nos volvamos. ¿Qué dice Ezequiel 33, 10 y 11? Ezequiel 33, 10 y 11. Si lo encuentran, me ayudan. No me han ayudado hasta ahora. 33, 10 y 11. Ya lo tengo. Dice así: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. Y dice, ¿cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que ¿qué cosa? Se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto no ha sido lo que Dios ha hecho en toda la historia de la humanidad. Eso es lo que ha hecho. Ahora, yo sé que en la Biblia hay historias donde Dios ha hecho justicia, en el sentido, por ejemplo, en el diluvio, y muchos de los ateos, por ejemplo, y de las personas que no creen en la Biblia, utilizan eso para acusar a Dios. Pero las personas que no conocen a Dios lo hacen desde el punto de vista propio. Y cuando por ejemplo, una vez estaba hablando con un ateo y me decía acerca de esto, de que Dios era genocida porque había acabado con muchos pueblos y muchos
en muchas naciones en un momento. Y yo le decía, bueno, yo te voy a preguntar algo, si un ladrón llega a tu casa, se mete a tu casa y tienes una hija menor y se lleva a la hija y hace lo que quiere con ella y la mata, y luego lo agarran y te lo traen aquí al frente ante a ti y te preguntan, ¿qué quieres tú que hagamos con este hombre que hizo todo lo que hizo con tu hija? ¿Qué dirías tú? Entonces quedó callado y pensó, pero pues claro, no cree en Dios nada, digo, no, pues que lo hagan sufrir todo lo que más se pueda y que al final lo lleven a la horca, o la horca no, a la pena de muerte. Le dije yo, ¿ves lo que te digo? Tú hablas, o sea, tú respondes así porque sabes lo que hicieron con tu ser más querido, pero hablas acerca de Dios porque tú no conoces porque Dios ha hecho lo que hizo. Miren, hermanos, esos pueblos que Dios mandó a Israel a acabar con ellos, hacían cosas atroces, es que nosotros no lo conocemos, pero sabemos algunas cosas de la historia. Por ejemplo, como que ellos daban a sus propios hijos ¿a qué? En sacrificio, y a mujeres, y hacían muchas cosas. Imagínense si lo hacían con ellos mismos, ¿qué no harían con los pueblos que se consideraban enemigos porque no hacían lo que ellos querían y quisieran? ¿Me hago entender? Y Dios conoce todas esas cosas. Dios conoce todo. Por eso cuando Dios decidió traer el diluvio, ¿qué dijo él? Este pueblo tiende del mal al mal. ¿Cómo es que dice? Está tendiente del mal al mal. O sea que su maldad llegó ¿hasta dónde? Hasta el límite. Ustedes se pueden imaginar qué cosas no harían ellos. Imagínense cuando Sodoma y Gomorra, todo lo que ellos hacían. ¿Y usted cree que un padre, porque Él es el creador de todos nosotros, ver a sus criaturas haciendo cosas que Él nunca desearía que hicieran, cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a ser? Pastor, simplemente si vemos en la Biblia el relato, cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, ¿qué quiso el pueblo hacer con ellos? Exactamente. Escuchen, hermanos, en el espíritu de profecía, no, es que eso lo tenemos muy claro, por eso Dios va a tener que hacer una obra extraña. Y dentro, escuchen lo que le digo, dentro de la justicia debe haber un juicio. Porque si no, Dios no fuese justo. ¿Me hago entender? Dentro de la justicia de Dios debe haber un juicio, porque si no, Dios no sería justo. ¿Por qué? Porque si Él permite que los que hacen maldad, los que hacen lo que quieren, no se les dé su paga, entonces Dios no es justo. Porque entonces nosotros, o los que hemos intentado hacer las cosas mejor y que hemos intentado hacer las cosas, ¿cómo vamos a recibir igual que aquellos que hicieron lo que quisieron con las demás personas o con ellos mismos? ¿Me hago entender? Es dentro de la justicia de Dios está el hacer juicio. El hacer juicio es parte de su perfección o de su justicia. Miren, hermanos, quiero decirles algo. En el espíritu de profecía, cuando yo leí esto me quedé porque el espíritu de profecía utiliza una palabra que a mí no me había venido a mi mente con respecto a lo que sentía Dios cuando va a hacer esta extraña obra. Antes de esto quiero decirles antes de que terminemos con esto, quiero decirles algo. Ustedes saben que nosotros somos como una especie de ejemplo pequeño de lo que es Dios, ¿cierto? Es decir, muchas veces nosotros comparamos el amor de la madre con el amor de Dios, pero eso no se puede comparar, porque el amor de la madre sigue siendo pequeño para ese amor tan grande que tiene Dios, porque muchas veces dice en las palabras de Dios que aún hay madres y padres que hacen cosas malas con sus hijos. Dios no. Y nosotros como padres entendemos un poquito de ese amor de Dios, porque de esa obra extraña, porque muchas veces nosotros como padres también hemos sentido lo que siente Dios en cosa pequeña cuando castigamos a nuestros hijos, ¿o no? Porque a nosotros no nos gusta castigar a nosotros, o sí nos gusta castigar a nuestros hijos. No nos gusta. ¿Y qué sentimos nosotros cuando castigamos a nuestros hijos?
nos sentimos mal, ¿cierto? Es más, hay un dicho, creo que veo, que dice que cuando la mamá iba a pegarle o a castigar al hijo, decía, esto me va a doler más a mí que a ti, le decía, ¿cierto que sí? A los hijos. Y es verdad, ¿por qué? Porque es lo que más amamos. Y nosotros los castigamos no necesariamente porque queramos hacerlo, sino porque queremos corregirlos para que ellos no sufran y para que no nos hagan sufrir a nosotros. Es lo mismo que pasa con Dios y nosotros. Él tiene que hacer una obra extraña, pero esa obra extraña es ajena a Él. Y hay una palabra que el Espíritu de Profecía utiliza que lo compara. Miren lo que dice aquí en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64. Escuchen. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. ¿Sí ven? Sigue llamando al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina. Entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Ahora escuchen, les voy a decir la palabra que ella utiliza aquí de lo que siente Dios al hacer esta obra. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. ¿Qué es lo que siente Dios al hacer esta obra? Repugnancia. Así lo dice después. Escuchen lo que dice en el Conflicto de los Siglos 6:85. Para nuestro Dios misericordioso la tarea de castigar es extraña. Dice Jehová el Señor que no me complazco en la muerte del inicuo. Sin embargo, de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Puede juzgarse cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables, por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, beberá finalmente la copa de su cólera sin mezcla de misericordia, que es lo que dice Apocalipsis 14. ¿Sí ven, hermanos? Eso es lo que significa. Bueno, ya vamos a terminar. Ahora necesitamos aplicarlo eso a nosotros, aquí, a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Hay unos consejos que el Señor nos da, consejos que debemos tener presentes en este tiempo. Y está en Isaías capítulo 1, versículos 16 y 19. Antes de ese, vamos a leer quiénes son los que se van a librar de esta quiénes son los que se van a librar de esta, yo creo que este ya ustedes lo conocen, Isaías 33, 15 y 16. Los que se van a librar de este juicio. ¿Quiénes son los que se van a librar de este juicio? Los que están, ¿qué? Los que van a ser, ¿qué? Sellados, los que están cerca de Dios. ¿Ustedes saben cuándo es que se va a ejecutar la obra extraña? ¿Tienen una idea? Solamente como pregunta, dicho sea de paso. ¿Saben ustedes cuándo es que Dios va a ejecutar esta obra extraña? Yo ya les dije al principio en cierta forma. ¿Cuánto? Antes del milenio. ¿Para milenio qué? Porque Él va a hacer una obra extraña y va a castigar a los impíos. ¿Saben cuándo dice el Espíritu de Profecía que va a ser? Va a ser en el tiempo de las 7 plagas finales. Ustedes saben que las 7 plagas va a ser entre el fin del tiempo de gracia, el cierre del tiempo de la gracia y en la venida de Jesús. Ahí van a ser las 7 plagas. En esa, Él va a utilizar las 7 plagas para castigar a los hombres. Esas plagas no son universales, dice ella. No son universales porque si no acabaría con todo el mundo. Van a ser en diferentes lugares. Pero esa va a ser una de las herramientas que Él va a utilizar y Él dice que esa va a ser la obra extraña. En el Espíritu de Profecía lo dice de esta manera. Escuchen y verán cómo lo dice aquí. Dice así.
Dice, luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios, y entonces será que Dios hará su obra extraña. ¿Ustedes saben cuándo es que se va a decretar lo de la ley de Dios, ¿cierto? En contra de la ley de Dios, o mejor dicho, la ley dominical. Ustedes saben que hay unos pasos en los eventos que se van a trazar en el tiempo del fin. Yo tengo un seminario que he dado acerca de los 7 últimos, los principales eventos finales. Y los eventos son así. La tribulación, pero la gran tribulación, sino el tiempo de angustia, que es un leve tiempo de angustia. El leve tiempo de angustia va a traer zarandeo, ¿ok? El zarandeo. Luego del zarandeo, entonces a la vez zarandeo ya vas a ver quiénes son los que están firmes en el Señor y quienes no. Y entonces va a venir la lluvia tardía. Luego de la lluvia tardía, entonces cuando ya llega la lluvia tardía, viene el fuerte pregón, ¿cierto? Porque la lluvia tardía ayuda, que es Apocalipsis capítulo 18. Luego del fuerte pregón, entonces ahora sí, después de que ya están todos, viene el sellamiento. ¿Por qué? Porque ya el fuerte pregón va a atraer a todos los que están afuera, que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no hagáis partícipe de sus pecados y sus plagas. Van a venir a unirse con el fuerte pregón, y entonces ya van a estar completos todos, y entonces va a ser el sellamiento. ¿Cuándo va a ser el sellamiento? Cuando se acabe el tiempo del fin de gracia, porque ya no va a haber más tiempo para más. Después del sellamiento. Después de eso viene la gran tribulación, porque la tribulación viene desde antes y sigue hasta más allá. Pero ya después de que haya sellamiento ya no va a pasar nada más. Porque ya los que están sellados, ya, como dice, el que es justo siga siendo justo, el que es injusto sea el que es santo, santifique todavía. Eso es lo que dice Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo es cuando van a caer las plagas, que es cuando dice que Dios va a cuidar a su pueblo, lo va a proteger. Lógicamente, que el pueblo de Dios va a estar en oración todavía, en consagración, porque todavía hay muchos que pensarán que de pronto no están listos, no han estado listos. No se va a saber en qué momento seremos sellados o se va a acabar el fin del tiempo de gracia. Escuchen, les estaba diciendo que es en eso, ¿ok? Entonces, el consejo, ya se me está yendo, por último, ya vamos a terminar. Mi esposa me dice, no diga que ya va a terminar porque demora media hora más. 33:15 dice, ¿qué dice? Dice así, ¿quiénes son los que van a ser librados? El que camina en justicia, habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán ¿qué? Seguras. ¿Ustedes saben de qué está hablando este texto? Precisamente del tiempo cuando vamos a estar huyendo en la gran tribulación, y dice que su pan y sus aguas estarán ¿qué? Seguras. Porque así como Elías recibió de los cuervos que Dios envió pájaros a alimentarlos, así Dios enviará sus ángeles a proteger y a alimentar a sus hijos en ese tiempo. Aquí lo está diciendo, dice, el que camina en justicia, dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿Sí ven que está hablando del tiempo cuando ya Cristo va a venir? ¿Sí está claro, cierto? Está muy claro. Ahora escuchen. ¿Cuáles son los consejos que Dios nos da para nosotros ahora aquí? Que nosotros debemos tomar para no caer en ese tiempo, para no resbalar, para estar seguros. Dice así, Isaías 1, 16 y 19. Isaías capítulo 1, 16 al 19. Escuchen. ¿Qué dice? Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, ¿qué cosa? Vendrán a ser
como blanca. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículos 3? Hebreos 2, 3. A ver, ¿quién es más rápido que yo? Hebreos 2, 3. Entonces, ¿Cómo? Ok, siga. entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? ¿Sí escuchan lo que dice allí? Y entonces, ¿cómo podremos escapar? Oiga, deberíamos de responderle a los hermanos que creen que no, que Dios no va a hacer nada, que va a salvar a todo el mundo. Esto, preguntarles. Entonces, el 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea que nosotros podemos, ¿qué cosa? Descuidar. No solamente, mira, en los primeros versículos, mira lo que dice el primero. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos, ¿qué? Deslicemos. ¡Wow! Y después dice, ¿cómo hemos de descuidar esta salvación tan grande? Esta es una respuesta, dicho sea de paso, a aquellos que creen que la salvación no se pierde. Yo me pongo a hablar con algunos hermanos acerca de eso, otros hermanos de la iglesia acerca de que la salvación no se pierde, y lo único que ellos tienen para poder confirmar que la Biblia enseña que no se pierde la salvación es que no, lo que pasa es que si el hermano aceptó a Cristo y después de un tiempo se sale, eso es porque él no había aceptado realmente a Cristo. Pues eso cualquiera, o sea, eso es una trampa, ¿cierto? Es un trick. ¿Por qué? Porque pues entonces, ¿cómo voy a saber yo que sí estoy o no estoy? O sea, la Biblia enseña claramente que nosotros podemos recibir a Cristo, que cuando recibimos a Cristo somos salvos en Cristo Jesús, ¿sí o no? Y en el transcurso del tiempo que es la santificación, podemos, ¿qué cosa? Deslizarnos. Podemos caer. Pero Dios es fuerte, sé la palabra de Dios, porque yo sé en quién he confiado, que es poderoso, ¿para qué? Para guardar. Terminamos con 2 de Pedro 3, 10, 12. 2 de Pedro 3, 10, 12. 2 de Pedro 3, 10, 12. El que quiere amar la vida y ver días buenos reprende su lengua del mal y sus labios no hablen mal. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ahí está. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que nos pide? O sea, nosotros no podemos... Nosotros no podemos creer en algo que no es bíblico y que tampoco tiene que ver con la naturaleza de Dios, que es hacer justicia y juicio. Pero lo importante de nosotros estudiar esto no es estudiarlo y saberlo, es saber cómo estamos nosotros delante de Dios, es entender qué es lo que necesitamos hacer para no estar en el juicio que Él va ha preparado para los impíos. Dios es misericordioso, es tardo para la ira y grande misericordia, pero en nosotros está la decisión de apartarnos de las cosas que sabemos que no solamente nos hacen daño a nosotros o a nuestros familiares, sino también le hacen daño a quién, le hacen daño a Él. Por eso es que Él siempre, en todo momento, y hoy lo ha hecho nuevamente, escuchen bien, hoy que estamos en el presente ahorita, lo está haciendo nuevamente, llamándonos al arrepentimiento. Él nos está diciendo, vuélvete de tu camino. Yo no te voy a decir a ti, tú andas en un camino que no es, yo no sé, Él lo sabe, y tú lo sabes también. Pero Él no va a cansarse de llamarte y de llamarnos a que nos volvamos de los caminos que sabemos que no debemos estar caminando porque son caminos de muerte.
Y Él nos ofrece un camino de vida. Mira que te he puesto un camino delante de ti, para que andes en Él. ¿Y qué? Y vivas. Dios como un padre, como nosotros, es que, miren, nosotros fuimos hijos y ahora somos padres. Y cuando nosotros recordamos cuando éramos hijos, no apreciábamos lo que nuestros padres hacían por nosotros. Y ahora que somos padres, podemos ver cómo nos veían nuestros padres a nosotros en ese momento. Ahora nosotros somos hijos por Cristo Jesús de Dios. Y Dios nos ve como un hijo precioso, apreciado, un hijo valioso, que quiere darnos lo mejor. Pero hermanos, no lo quiere dar aquí en esta tierra, seguro que no. Él quiere que tú disfrutes de la eternidad con Él. Él quiere que tú entregues tu vida completamente a Él. Y que entiendas que Él dio lo más precioso y que hizo todo lo necesario. Él proveyó todo lo necesario para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga esta mañana y que podamos tomar decisiones para honrar su santo nombre.